Mesías. Es una palabra hebrea que deriva de la raíz Mashiach, que quiere decir ungido. Y en griego esta palabra se traduce por Christos, que quiere decir exactamente lo mismo. ¿Pero qué designa? Es una unción especial que tiene, en efecto, su origen en la Escritura. Porque los ungidos eran los reyes, pero también los profetas y los sacerdotes, sobre todo. Existe, por tanto, esta noción particular de un ungido que vendría a liberar a Israel de la esclavitud. La voz que grita en el desierto invita a Israel a volver. Vuelve. Esta advertencia vuelve. Volved a mí de todo corazón. E infundiré en ti un espíritu nuevo. Arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Pon mi sello como sello sobre tu corazón. He aquí que vendrán días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres. Pondré mi ley en sus almas y escribiré en su corazón. Y continúan muchas otras palabras del Antiguo Testamento que concluyen con la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Por lo tanto, tenemos a Oseas, Números, incluso en el Génesis hay ya una primera llamada al mesianismo, a este anhelo por la liberación que Dios suscitará para su pueblo. Pero el concepto fundamental nace con el profeta Isaías, que dice: en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Y sigue: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. El profeta Ezequiel más tarde sigue: suscitaré un único pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David, príncipe de en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y este es el libro de Ezequiel. De ahí es de donde derivan esos conceptos de espera del pueblo de Israel, de un libertador que vendría a liberarlos. ¿Pero de qué? Tenemos dos promesas particulares. Una es la promesa y la advertencia que hace Dios. Reconduciré a mi pueblo con todo el corazón. Lo desposaré. Escribiré mi ley en su corazón. La escribiré dentro de su pecho. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La esperanza de Israel era la de ser liberado del dominio extranjero. Por lo tanto, un rescate secular de dominar sobre los demás pueblos. Dios llama y el pueblo responde. Dios llama y el hombre responde. Siempre de modo un tanto particular, cada cual a su manera. Sobre todo, el pueblo de Israel pertenece desde el 586 a.C., el año de la cautividad de Babilonia, en que esta advertencia de Dios se convierte aún más en una promesa de liberación secular, en que Dios promete que enviará a un Mesías a liberarlo, justamente del dominio de los extranjeros y los paganos. Y esta era la expectativa que había en el momento de la venida de Jesús. Porque sabemos que, sobre todo a partir del 26 a.C., se esperaba a un liberador que vendría a liberar a Israel de la cautividad del dominio extranjero. Pues, aunque hubiera vuelto a Palestina, a Tierra Santa, Israel seguía bajo el dominio de los romanos. Los israelitas de la época, es decir, los habitantes de Tierra Santa de la época, esperaban con trepidación un liberador. Lo sabemos por las crónicas de la época. Hay muchos mesías, entre ellos Judas el Galileo, cuya revuelta en Galilea se nombra también en las crónicas de su tiempo por Flavio Josefo, por ejemplo, en el 7 después de Cristo. Conocemos también la revuelta de Bar Kokhba
En el 132 después de Cristo, Bar Kokhba, que en arameo significa hijo de la estrella, fue incluso proclamado Mesías por los notables hebreos del tiempo, porque después de un primer periodo de éxitos, hasta tuvo casi la posibilidad de dominar sobre los romanos, de derrotar a los romanos. Después, obviamente, se reveló todo como un fracaso, e incluso se le apodó, en vez de Bar Kokhba, Bar Kosiba. Es decir, en vez de hijo de la estrella, hijo de la mentira. Todos estos mesías de los que tenemos noticias de la época de Jesús terminan en nada y acaban siendo olvidados, menos uno, aquel del que estamos hablando en este momento. Pero ¿por qué lo esperaban con tanta trepidación? No solo porque había una época de dominio extranjero particularmente pesado, que era el de los romanos, sino también por otra razón muy especial, una profecía. No solo las que hemos citado antes, como el profeta Isaías y las otras, sino la que se define la magna profecía del profeta Daniel, el último profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando del 550 antes de Cristo, del edicto de Ciro, rey de los persas, para que el pueblo de Israel pudiera volver a Judea y reconstruir el templo. Se habla, por tanto, de semanas, y los contemporáneos de Jesús estaban esperando. Lo sabemos también por los restos arqueológicos de Qumran, por lo que sabemos que las unidades habitadas en aquella época aumentaron mucho, sobre todo a partir del 26 a.C., y ahora entendemos el porqué. Porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, se habla de Shabuim y no de Shavuot. Shabuim indica otra palabra, no semanas, sino septenarios. Por tanto, una época total de 490 años. Y según un cálculo que los contemporáneos de Jesús tenían muy presente, esta época mesiánica tendría que empezar alrededor del 26 antes de Cristo. Por lo tanto, a partir del 26 a.C., los hebreos esperaban con trepidación aún mayor un Mesías que llegaría a liberarles. Es por esto por lo que abundan tantos Mesías en esa época y por esto también, de alguna manera, también muchos paganos, en cierto modo, sabían que Israel era protagonista de una espera particular. De todas formas, sabemos también otra cosa, que este liberador, tenemos la advertencia de Dios por una parte y la expectativa del pueblo por la otra, habría sido, según la advertencia, de un tipo distinto. Sabemos que Dios dice: la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Escribiré mi ley en su corazón y ya no será solo una letra escrita sobre piedra, sino algo escrito en lo íntimo de mi pueblo, en lo íntimo de quien observe mi ley. Por otra parte, sin embargo, se esperaban mesías como Bar Kokhba, como Judas el Galileo, mesías armados. Por lo tanto, una unción que sería más secular que espiritual. Está claro que desde este punto de vista un mesianismo como el de Jesús sería malinterpretado porque Jesús no viene a proclamarse como liberador contra los romanos, sino que viene a hablar
de sí de un modo muy particular. Antes que nada, la revelación que hace de sí mismo baja como palabras sobre Juan en el desierto. Es muy bonita esta figura si pensamos con mentalidad semítica, porque hablar en el desierto en hebreo se dice Adaber ba midbar. Yo haré que venga la palabra a donde no hay palabra, porque desierto en hebreo quiere decir el lugar en el que no hay palabra. Por tanto, la palabra de Dios, que para nosotros los cristianos es Jesús, llega a Juan donde no hay palabra, es decir, en el desierto. Pero esta palabra se revela distinta a aquella que esperaban las grandes corrientes del hebraísmo de Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra viene a hablar de sí en términos inauditos. Es el corazón de este mensaje que veíamos antes con la teosis y la kenosis, un abajamiento de Dios al nivel del hombre para elevarlo y darle una herencia particular. ¿Cuál? La de ser hijo. Jesús habla de sí mismo sobre todo como hijo, no solo hijo del hombre, sino hijo del Padre. Pensad que Jesús habla de sí, y en el Nuevo Testamento estas expresiones de hijo y de padre aparecen 170 veces, 115 solo en el Evangelio de Juan, mientras que es poco más de 10 en todo el Antiguo Testamento, el número de veces que se usa esta palabra padre. Y siempre con un sentido colectivo referido a la paternidad de Dios respecto al pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros tenemos una revelación mesiánica de uno que se proclama Hijo de Dios, pero de una forma tan íntima como para transmitir los propios atributos de filiación también a aquellos que creerán en Él. Lamentablemente, para quien esperaba una liberación distinta, trascendiendo de lo que era la expectativa, que era dominante en aquella época, es decir, de un Mesías que vendría para armar al pueblo, los mismos discípulos de Jesús le preguntan, ¿es este el momento en el que restablecerás el reino de Israel? Aunque el reino del que hablaba Jesús era un reino del todo espiritual en el que los cristianos se convertirían en hijos del Padre de manera tan sumamente íntima como para poder llamarlo Abba, no solo Padre, sino Papá, también hoy en hebreo, papá se dice Abba, exactamente como Jesús lo decía en arameo, la lengua que él hablaba en esa época. Y por lo tanto, lamentablemente, estas expectativas mesiánicas podríamos decir que fueron cumplidas por Dios, porque la ley ha sido escrita en el corazón de aquellos que creen en su Hijo y que se convierten también ellos en sus hijos. Pero no se ha cumplido si se esperaba desde un punto de vista secular, temporal y militar.